Buenos días, Dios los bendiga mucho en esta mañana, domingo, día del Señor. Saludamos a todos nuestros hermanos que están ahí, escuchándonos a través de las redes sociales, a través de YouTube, a través de Facebook. En esta mañana tan especial, tan importante, que tenemos de exaltar, glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a continuar en este día domingo nuestro estudio expositivo, sistemático de la carta a Timoteo. Y como veníamos hablando la semana pasada, a través de esta carta, como dice, vamos a aprender cómo los hijos de Dios deben conducirse en la casa del Señor. ¿Y por qué es importante eso? Es importante entender que la casa del Señor fue comprada con un precio de sangre muy alto de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros debemos respetar, honrar, valorar lo que es la casa del Señor. Y esta carta, la carta a Timoteo, es una carta que Pablo le envía a Timoteo 30 años después de que Pablo fue convertido al Señor. 30 años pasaron. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué recalco esto? Porque es importante entender lo que vamos a estudiar el día de hoy. Ya vimos en todos los estudios anteriores, los 6 estudios anteriores, vimos cómo estos maestros del error, estos falsos predicadores, estos falsos cristianos que usaban la palabra de Dios para justificar su rebeldía, su falta de obediencia, su deseo a no cambiar, su manera irrespetuosa que tenían a la palabra de Dios. Y es importante porque a partir de ahora Pablo hace un paréntesis y él se pone como testigo de lo que significa ser un hijo de Dios, lo que significa haber nacido de nuevo, lo que significa haber sido alcanzado por esa gracia maravillosa, esa gracia que nos transforma, esa gracia que nos salva, esa gracia que es lo que vamos a ver el día de hoy. Y yo titulé este mensaje Gloria y Honor. Gloria y honor. Muchas veces la gente busca gloria y busca honor de los hombres, que los hombres le reconozcan, que los hombres le valoren, pero es importante entender que toda la gloria y todo el honor, toda la gloria, todo el honor para la única persona es para Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que vamos a leer en el día de hoy en Primera de Timoteo capítulo 12 hasta el versículo 17. Vamos a leer del versículo 12 al versículo 17 de Primera de Timoteo. Y dice así: Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos.
Amén. Amén. Y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios en esta mañana que Él nos ayude a comprender su palabra, que Él nos capacite, que Él nos dé sabiduría, entendimiento y un corazón dispuesto. Padre, te damos gracias en este día, un día más, Señor, que tú permites que podamos escudriñar, rumiar, estudiar tu palabra que es viva, eficaz, es la espada del Espíritu que transforma el alma. Tu palabra que nos santifica, tu palabra que nos corrige, tu palabra que nos enseña, nos ilumina para que podamos entender las revelaciones que tú dejaste plasmadas en las Escrituras. Dice, para la edificación, para la transformación, para que todos los hijos de Dios puedan crecer para buenas obras. Señor, gracias te damos y te pedimos en esta mañana, Señor, que nos ayudes, Dios, a comprender todo lo que esta palabra encierra, todo lo que tú dejaste aquí, Señor, para nosotros, que nosotros podamos ver con claridad, Señor, esta enseñanza, para que esta enseñanza nos alimente, nos edifique y nos ayude a crecer cada día más, Señor. Acércanos a ti, Señor, con lazos de amor. Enséñanos, Señor, a amarte, a honrarte, a valorarte, a obedecerte, a respetarte, Señor. Ayuda al predicador en este día, al que va a predicar tu palabra, Señor. Que no haga ni diga nada que esté fuera de tu voluntad, de tu propósito, de tu palabra, ni a diestra ni a siniestra, Señor, que pueda ser preciso, usando tu palabra para la edificación del cuerpo, para mi edificación, para la edificación de mis hermanos. Señor, capacítanos con una mente y un corazón dispuesto a hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Ya pudimos ver que después de haber recorrido desde el versículo 3 hasta el versículo 11, cómo Pablo en este comienzo de esta carta, lo primero que Pablo hace es advertirle a Timoteo de estos falsos predicadores, de estos falsos comunicadores de la palabra de Dios. Pero fíjate algo, estos falsos, hermano, no eran falsos porque usaban otra Biblia, no, eran falsos usando la misma palabra que usted y yo tenemos hoy en día, pero el propósito que ellos tenían era completamente diferente. El propósito que ellos tenían era usar la palabra de Dios para que la palabra de Dios dijera lo que ellos querían oír, para hacerlos sentir bien, hacer sentir bien a la gente, para que la palabra de Dios no me confronte, no saque a la luz mi pecado, no me lleve a tener una vida de obediencia. Hace unos días estoy leyendo un libro de Martin Lloyd-Jones, un predicador del siglo XX, un gran predicador del siglo XX, y en este libro que estoy leyendo, que se llama Depresión Espiritual, habla de que la Biblia, la palabra de Dios, que es la doctrina sana, santa y perfecta, muchas veces esa doctrina cuando es expuesta a tu vida, esa doctrina te confronta. Esa doctrina te confronta para que tú tomes decisiones. Esa decisión de realmente obedecer a Dios o no obedecerlo. Entonces muchas veces el cristiano, dice él, que muchas veces la gente entra en esta depresión espiritual porque no quiere someterse a la palabra. Entonces, al torcer la palabra, vive una vida espiritual completamente errada.
Y Pablo, en esta oportunidad, él hace un paréntesis después de hablar de estos falsos cristianos, de esta falsa enseñanza, de esta falsa doctrina, y en el versículo 12 Pablo se pone como ejemplo de alguien que verdaderamente ha sido alcanzado por la gracia. Nosotros somos salvos por la gracia. Nosotros somos salvos porque así Dios quiso. En su soberanía, en su gracia, Él alcanzó a quien Él quiso alcanzar. Y después de esos 30 años de Pablo haber sido un asesino, un perseguidor de la iglesia, ya lo hemos visto en el estudio que hemos hecho del libro de los Hechos, cuando él iba persiguiendo a los cristianos, no solamente en Jerusalén, sino afuera de Jerusalén y camino a Damasco, él se encuentra, el Señor se le aparece, y en ese momento sus vendas, su velo, su incredulidad, su vida es completamente transformada por el poder de la gracia que lo salvó. Y eso es importante que nosotros hoy, en este día, remarquemos esa palabra. Aquellas personas que fueron alcanzadas por la gracia de la salvación son aquellas personas que fueron transformadas por cuya gracia que el Señor nos da. Y dice en el versículo 12, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y Pablo empieza a mostrar aquí lo que la gracia de Dios hizo. Pero fíjate algo, es importante que nosotros podamos estudiar verdaderamente cada versículo, cada pasaje, como yo le contaba a un hermano y le decía, para que una mesa se sostenga necesita 4 patas. Para que nosotros podamos ver con claridad ciertos aspectos, necesitamos tener las 4 caras de ese pasaje de las Escrituras para poder entenderlo. Por eso cuando nosotros vemos en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, vemos 4 evangelios similares pero diferentes. Son 4 puntos distintos que están viendo el mismo punto, para que nosotros pudiéramos entender con claridad lo que está sucediendo en el centro. Y esto es lo mismo, por eso si no caemos en la presunción de decir que un versículo está diciendo algo cuando ni siquiera sabemos. Por eso decía Pablo, estos falsos doctores ni saben lo que dicen ni lo que afirman. Hablaban cosas sin entendimiento, sacándola de contexto, porque a ellos los hacía sentir bien. Y eso es una herejía, mi hermano, eso es un error gravísimo que nosotros, como hijos de Dios, no deberíamos cometer. Y Pablo dice, doy gracias que me fortaleció. Esa palabra fortaleció, no es que Pablo dice, yo doy gracias a Dios que me fortaleció. No es que Dios le dio fuerza para ser cristiano. No, lo que Pablo está diciendo, esta gracia que me fortaleció, es una gracia que lo capacitó, que le encendió la pasión por la obra de Cristo. Recuerde que Pablo era enemigo de Cristo. ¿Y por qué Pablo se da como ejemplo a partir de este versículo en adelante? Porque él dice, mira la diferencia entre un falso hermano y un verdadero hermano. Y él se da como ejemplo. Dice, este es el ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo lo salvó, hermano, la pasión de Pablo cambió.
Pablo pasó de ser un perseguidor de Jesús a ser un fiel sirviente de Jesús. Pablo pasó de ser un asesino de cristianos a dar la vida por los cristianos. Pablo pasó de ser un blasfemo y usar mal la palabra de Dios a ser un buen intérprete de la palabra de Dios. ¿Se da cuenta la diferencia? Y fortaleció significa capacitó, encendió en pasión. Eso es lo que significa, que lo encendió. Una persona salva, una persona que está salva por el Señor, es una persona que empieza a encenderse en pasión, en deseo por servir a Dios. Y dice, doy gracias al Señor, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Esto no quiere decir que Dios fue a salvar a Pablo y lo tuvo porque él era fiel y lo llamó. No. Esto quiere decir que me tuvo por fiel. ¿Por qué? Porque Dios fue fiel conmigo. Él me hizo, me transformó. ¿Qué quiere decir esto? Me tuvo por fiel. Escuche bien esto. ¿Qué quiere decir esto? Es importante entender la doctrina de la gracia. Porque si no entendemos la doctrina de la gracia, estaremos errando muy fuertemente el camino. ¿Qué es la doctrina de la gracia? La doctrina de la gracia es ¿qué es lo que a ti te salva? ¿Por qué tú eres salvo? Y eso es importante porque hay gente, mi hermano, que cree que tiene méritos. Hay gente que cree que tiene algo bueno. Hay gente que cree que vale algo. Hay gente que cree que valen. Y es importante entender esto, hermano. Y yo anoté aquí Isaías, capítulo 64, versículo 6. Dice Isaías, nosotros somos trapo de inmundicia. Qué increíble, ¿no? ¿Qué es trapos de inmundicia? Hermano, nosotros no somos merecedores de ningún favor. Nosotros no somos merecedores de ninguna gloria. Nosotros no somos merecedores de ningún reconocimiento. Nada hay bueno en la vida del hombre, nada. Lo único que el hombre merece es el castigo eterno, el infierno eterno. El único bueno, santo, justo, perfecto, digno de toda gloria, toda alabanza es Cristo Jesús nuestro Señor. Ningún otro. Pero hay veces que la gente cree, mi hermano, que merece, que tiene derecho a estar en una posición, que tiene derecho a ser reconocido, que tiene derecho a ser honrado, que exigen y reclaman que los honren, que los valoren. Hermano, qué error tan grande. Y yo a veces me pregunto y digo, hay tanta insolencia, tanta falta de respeto a la palabra de Dios. Entonces a veces me pregunto, digo, ¿serán verdaderamente cristianos? Porque a la luz de la palabra, hermano, muchas veces dejamos mucho que desear. Mucho que desear. Por eso es importante entender cuando Jesús dijo, todo pecado se perdonará, pero el único pecado que no se perdonará es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Recuerda eso, blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces Pablo dice en el versículo 12, dice que Él me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Qué significa esto? La palabra ministerio aquí significa diácono. Y la palabra diácono significa sirviente.
¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que dice que cuando Dios te salva, mi hermano, cuando Dios te salva, Él te capacita para ser fiel al Señor. Porque antes éramos infieles. Él te capacita para ser fiel. Y Pablo dice, Él me capacitó para ser fiel poniéndome en el servicio. Pablo dice, no poniéndome en el apostolado. Pablo dice, poniéndome como sirviente. Es un honor que cualquier hijo de Dios nacido por la gracia del Señor pueda ser un fiel sirviente del Señor. Pero hay algunos supuestos hermanos que no se conforman. Hay algunos supuestos hermanos que no les agrada ser un sirviente. Ellos no quieren ser sirvientes, ellos quieren ser más. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué quieren ser alabados? ¿Por qué quieren ser reconocidos? ¿Por qué quieren ser posicionados? Hermanos, ¿sabe por qué? Porque ellos no pueden ver la gravedad de su pecado, de su inmundicia, la pecaminosidad, la vida que ellos tienen, que merece el castigo del infierno, y que por gracia, amor y misericordia Dios está llegando a tu vida, haciéndote nacer de nuevo, presentándote la verdad del evangelio, pero no lo aceptan. No lo aceptan. No aceptan, hermano, que, como dice Pablo, él estaba agradecido porque Dios lo capacitó para, cuando lo salvó, hermano, la gracia que te salva es la gracia que te transforma. Sepa esto. La gracia que te salva es la gracia que te transforma. Versículo 13. Habiendo sido yo antes. Mira, Pablo, 30 años pasaron. Y Pablo nunca se olvidó, hermano. Pablo, más de 6 veces él contó su testimonio. Pablo nunca se olvidó lo que la gracia hizo en su vida. De dónde Dios lo sacó. De dónde Dios lo salvó de un castigo eterno, de un infierno seguro. Y cómo Dios mostró esa sublime gracia que salvó a un hombre como Pablo. Y Pablo dice, si me salvó a mí, un gran pecador, Dios puede salvarte a ti también, hermano, porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos somos merecedores del infierno, pero Dios en su infinita gracia me ha alcanzado para serle fiel, para servirle, para ser obediente a su llamamiento. No es que el Señor me salvó, mi hermano, para ser bendecido. No es que el Señor me llamó para que Dios me dé cosas. No es que el Señor me salvó para que yo sea más importante. Entonces yo ahí debería juzgar si verdaderamente esa salvación que yo digo que tengo es verdadera. Es verdadera. Dice Pablo, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Pablo dice, yo antes era un blasfemo. Usted sabe lo que significa la palabra blasfemo. La palabra blasfemo significa alguien que habla mal de las cosas de Dios. Alguien, hermano, por eso la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando uno, hermano, la palabra de Dios es la palabra del Espíritu. Y cuando uno agarra la palabra de Dios y dice que la palabra de Dios dice algo, cuando no la dice, cuando tú no miraste las 4 caras de ese versículo bíblico y consultaste y estudiaste, hermano, eso se puede convertir en blasfemia contra la obra del Espíritu. Cuando tú estás hablando, hermano,
mal de la palabra de Dios, utilizándola a tu antojo, hermano, eso es peligroso. Por eso Pablo dice: yo antes era blasfemo, perseguidor e injuriador. Estas cosas era Pablo. Pero fíjate bien, porque acá hay algo muy importante que nos compete en esta mañana, que nosotros podamos estudiar. Dice: mas fui recibido a misericordia, porque lo hice en ignorancia e en incredulidad. Fíjate bien lo que dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pablo, hermano, no se está justificando. Pablo no está justificando que él antes era un perseguidor, un blasfemo, un injuriador. No. Y es importante entender esto, porque acá Pablo nos marca esta diferencia entre lo falso y lo verdadero, entre el Hijo de Dios y el que no es hijo de Dios. Y Pablo dice, escuche bien: yo era blasfemo, perseguidor, injuriador, pero fui alcanzado por la misericordia, porque lo hice en ignorancia y en incredulidad. Pablo dice: antes de que Cristo viniera a mi vida, iluminara mi vida, me alcanzara con la gracia, me revelara su palabra, yo era un incrédulo e ignorante. Todo lo que hacía, lo hacía porque no conocía, porque ignoraba el ministerio de Jesús, porque ignoraba lo que Cristo había hecho, y era un ignorante, un incrédulo, alguien que no creía. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir Pablo acá? Pablo acá nos está mostrando dos puntos. Uno es el pecado de la ignorancia. Y existe dos tipos de pecado. Si nosotros vemos en Levítico, vamos a encontrar que Dios le habla a Moisés y le dice Dios al pueblo que cuando el pueblo se equivocara por ignorancia, el pueblo, al presentar un sacrificio y se arrepintiere, será perdonado. Pero el que pecare con insolencia, y esto es lo que Pablo está remarcando, porque cuando usted ve este estudio de la carta a Timoteo, él empieza con estos falsos cristianos, y después él se da como ejemplo de un verdadero cristiano, y dice: cuando yo pecaba porque era un ignorante, incrédulo, porque no conocía al Señor. Pero cuando el Señor me alcanzó con su gracia, que me salvó, me transformó para vivir una vida de obediencia, de sujeción y de santidad. ¿Se da cuenta? El pecado de la ignorancia y el pecado de la insolencia. El pecado de la insolencia, mi hermano, es el pecado para aquel que conoce e igual va a buscar la manera de torcer, de justificar la palabra de Dios para continuar en su pecado, para continuar en su orgullo, para continuar en su desobediencia, para continuar en su soberbia. Y la palabra de Dios dice en Levítico que aquella persona que cometiera un pecado de insolencia muera inmediatamente. La paga era la muerte inmediata, no había perdón. Por eso Jesús dijo: todo pecado se perdonará, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no se perdonará. ¿Y qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Alguien que conoce las cosas de Dios,
Alguien que está metido dentro de la iglesia, alguien que lee la Biblia, alguien que se le predicó la verdad del evangelio, alguien que se le enseñó la verdad del testimonio, ese pecado no tiene perdón. Y lo dijo Jesús. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso a veces, muchas veces uno ve las cosas que pasan, la gente. Y muchas veces cómo la gente, mi hermano, utiliza la palabra de Dios para justificar sus pecados, su soberbia, su orgullo, su falta de perdón, su arrogancia. Y Pablo dice que cuando alguien fue alcanzado por la gracia salvadora, también esa gracia que me salvó es también la gracia que me transformó para vivir una vida acorde a lo que la palabra de Dios dice. Este pecado de la insolencia. Pablo dice, cuando yo pecaba porque no conocía. Pero ¿qué hay con aquel que después, como dice Jesús, mejor te hubiese sido no haberme conocido que después de haberme conocido, haberme negado? Porque vives una vida de negación, vives una vida como si fueses un incrédulo, como alguien que no tiene a Cristo. A veces cuando uno mira a un cristiano, a veces dice, yo no sé si este es cristiano o no es cristiano, porque no hay una diferencia. No hay una diferencia. Y ese es el pecado de la insolencia. El pecado de la insolencia es para alguien que se le ha predicado, para alguien que conoce, para alguien que sabe la verdad, sabe, pero no quiere renunciar a su vieja vida. Por eso muchas veces cuando se habla de juzgar, muchas veces yo escucho a la gente decir, hermano, no hay que juzgar. No hay que juzgar. Porque la Biblia dice, no juzguéis para no ser juzgado. Ahora, eso es un error. No es que la Biblia tenga un error, es un error como yo lo estoy interpretando. Eso es un error porque a la luz de la palabra está completamente equivocado lo que yo quiero dar a entender y no es lo que dice. Si nosotros vamos a 1 de Corintios capítulo 5, el apóstol Pablo le envía una carta a esta iglesia, una iglesia que dentro de la iglesia estaba ocurriendo un pecado no menor. Y el pecado que estaba ocurriendo era que había un joven dentro de la iglesia que se había quedado con la mujer de su padre. Esto a la luz de la palabra es un incesto. Uno podría decir, bueno, pero era amor y bueno, que ya van a cambiar, ya en algún momento se darán cuenta, hermano, esto era un incesto. Y mire lo que dice en 1 de Corintios capítulo 5, versículo 2. Dice Pablo, vosotros estáis envanecidos. Pablo le dice a la iglesia, le dice, ustedes están envanecidos, ustedes están bloqueados, están anulados, ustedes están de una manera desastrosa. Escuche bien, vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Pablo le envía esta carta a los corintios, a la iglesia de Corintios, y le dice, ustedes están envanecidos porque ustedes están permitiendo que esta acción continúe dentro de la iglesia por el hecho de no juzgar. Dice versículo 3, ciertamente yo como ausente en el cuerpo, porque él no estaba presente, había mandado la carta, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. ¿Cómo? ¿Pablo juzgando? Este hombre es un carnal. Este hombre es un pecador, mi hermano, porque Pablo dice, yo ausente en cuerpo, presente en espíritu, ya como presente he juzgado. ¿Pablo juzgando?
¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que uno puede juzgar? ¿Quiere decir que está bien juzgar? Hermano, por eso Pablo le habla a estos supuestos doctores del error, porque se hacían pasar por conocedores de la Biblia, pero no conocían nada, mi hermano. Torcían la palabra de Dios. Y yo a veces veo gente, hermano, que se creen que saben y hablan de cosas de la palabra de Dios sin argumento, sin conocer el contexto, sin conocer la palabra de Dios, mi hermano, pero queriendo sacar las cosas de contexto para justificar su pecado. Y dice Pablo, yo presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. Versículo 9. Os escribo por carta que no os juntéis con los fornicarios. ¿Cómo? Preste atención. Pablo dice, les escribo por carta para que no te juntes con los fornicarios. No te juntes con los pecadores. Pero esto no concuerda, Pablo, porque Jesús se juntaba con los pecadores. Jesús comía con prostitutas, con publicanos. Entonces, ¿por qué Pablo me dice que yo no me junte con los pecadores? ¿Qué quiere decir? Y la Biblia dice que no juzguemos, y Pablo dice, yo ya juzgué esta acción, esto que está ocurriendo dentro de la iglesia, de este hermano, pero ustedes están envanecidos porque ustedes están callándose la boca frente a estas acciones. Ustedes no se animan a hablar, ustedes no se animan a confrontar, ustedes no se animan a denunciar. Lo que yo me pregunto, dice Pablo, ¿será que ustedes son cristianos? ¿Será que ustedes tienen pasión por Dios y su palabra? Entonces fíjate algo, dice Pablo, no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. ¿Escuchó bien? Pablo dice, no te juntes con el fornicario. Pero tampoco dice entonces tampoco te juntes con el avaro, con los ladrones, con los idólatras. Entonces, si tú no te puedes juntar con ninguno de esos, lo mejor que tú puedes hacer es salir del mundo. Si vivimos en un mundo donde hay un montón de gente, todo el mundo, o la gran mayoría, no conoce al Señor y son pecadores. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir Pablo? Versículo 11. Por eso es importante leer todos los versículos, más posterior, inferior, todos los versículos para nosotros poder entender. Más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón, con el que tal ni aún comáis. ¿Se da cuenta? Pablo dice, no te juntes con el borracho, con el ladrón, no te juntes con el malediciente, con el fornicario, con el avaro, con el idólatra. Pero dice Pablo, no te digo que no te juntes con estos para que, si no, entonces tendrías que salir del mundo, porque la gran mayoría en el mundo son así. Pablo dice, no te juntes con los con los que dicen llamarse hijos de Dios, pero están haciendo estas cosas. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Por qué? Porque si están haciendo estas cosas, tal vez no sean hijos de Dios. Y están usando las cosas de Dios para justificar su pecado y ensuciar las cosas de Dios. Por eso dice, escuche bien esto. Porque, ¿qué razón tendría yo
de juzgar a los que están afuera. ¿Se da cuenta? ¿No juzgaráis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Se da cuenta, mi hermano, lo que significa juzgar y no juzgar? ¿Qué quiere decir esto? Para resumir, lo que está diciendo Pablo es: al de afuera no lo juzgues, porque ya lo juzga Dios. Al de afuera evangelízalo, predícale. Pero al de adentro de la iglesia, tu deber es juzgar si esa persona está obedeciendo la palabra de Dios o no la está obedeciendo. ¿Se da cuenta? Por eso dice, de vuelta lo vuelvo a leer: porque ¿qué razón tendría yo de juzgar a los que están afuera? En el sentido, no es algo que a mí me incumbe juzgar a los que están afuera. Porque afuera, por eso dice Pablo, no te juntes con el fornicario, con el idólatra, con el ábara, pero los que están adentro de la iglesia. A los que están afuera me puedo juntar, claro que sí, para evangelización. No te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. ¿Se da cuenta? Pero los que están adentro y practican tales cosas, Pablo dice, ni siquiera te juntes a comer. Que eso era una práctica muy importante en los primeros tiempos de la iglesia, donde los hermanos se sentaban a comer. Entonces, si un hermano está viviendo de tal manera desordenada, ni siquiera te juntes, porque ese no representa un verdadero cristiano. Por eso dice Pablo, a mí no me incumbe juzgar a los que están afuera. Entonces hace un signo de pregunta y dice, ¿no juzgaráis vosotros a los que están adentro? No van a juzgar a ustedes a los que están adentro. A los de afuera no los tienen que juzgar, pero a los de adentro, sí. Porque a los que están afuera, acá muestra la diferencia. Dios juzgará. Quitad, dice, ustedes, pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Se da cuenta, mi hermano? El error muchas veces que nosotros cometemos doctrinalmente, usando la palabra de Dios sin entender lo que hablamos ni lo que afirmamos. Por eso Pablo, cuando dice en el versículo 13, yo siendo perseguidor y injuriador fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia. Pablo está diciendo, yo todo lo que hice, lo hice porque era ignorante. Pero estos que están arriba en los versículos anteriores, estos doctores del error, estos falsos cristianos, hermano, ellos no lo están haciendo por ignorancia. Porque a ellos se les predicó el evangelio. Porque ellos dicen ser cristianos. Porque ellos están dentro de la iglesia. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Ellos lo que están haciendo es contaminar la iglesia. Contaminar a los hermanos, arrastrar a los hermanos. ¿Por qué? Porque no hay verdaderamente una transformación. Toda persona que es alcanzada por la gracia del Señor es una persona que es completamente transformada. Es una persona que hay cambios en su interior. Por eso yo escribí aquí, si una persona que dice que fue alcanzada por la gracia, salvada por Jesús, mi hermano, pero no es transformada, entonces si esa gracia no te transformó, entonces esa gracia no te ha salvado. Significa que no eres salvo. Porque cuando alguien es alcanzado por la gracia, mi hermano, ese alguien ha entendido cuál era su destino, el infierno. Y la gracia lo salvó y lo anotó en el libro de la vida para vida eterna. Entonces esa persona cambió, dejó todo y empezó a seguir a Jesús. Y esto lo vimos en la vida de Pablo. Pablo ya no buscaba su gloria como lo hacía en el pasado. Pablo ahora buscaba la gloria del Señor. Lo vimos en la vida de Zaqueo, que cuando la gracia lo alcanzó, todo lo que él había robado lo devolvió cuadruplicado. Lo vimos en la vida de Mateo, el cobrador de impuestos, después de que él fue alcanzado
por la gracia del Señor, dejó de ser un estafador, mi hermano. Cuando tú fuiste alcanzado por la gracia del Señor, tú ya no buscas tu gloria, tú ya no buscas la aprobación de los hombres, porque tú sabes que fuiste aprobado por el Señor, que Él te aprobó y te salvó con su gracia infinita, mi hermano. Una persona que fue alcanzado por la gracia es una persona, mi hermano, que empieza a mostrar una vida totalmente diferente. Es una persona que no está buscando que la reconozcan los hombres, que la reconozca el pastor, que te reconozca tus vecinos, que te reconozcan tus hermanos, mi hermano. Como dice Pablo en Gálatas 1:10, si yo quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. ¿Qué significa esto? Que si yo fui salvado por Dios, entonces yo no estoy buscando el agrado de los hombres. Por eso hay mucha gente, mi hermano, que cuando tú ves que manipulan la Biblia porque quieren querer agradar a la gente, mira, hermano, a mí no me importa agradar a la gente, a mí me importa servir a Dios. Y servir a Dios con fidelidad. Y si verdaderamente tú eres una persona que fue alcanzado por la gracia del Señor, tú vas a aceptar las doctrinas de la palabra porque está en tu naturaleza, nueva naturaleza, amar las verdades de Dios. Pero estos pastores del error, estos falsos cristianos, mi hermano, ellos no buscaban vivir una vida para Jesús. Ellos buscaban vivir una vida de bienestar para ellos. Ellos buscaban el reconocimiento, ellos buscaban la posición, ellos buscaban el bienestar. Pero estos fueron personas que nunca fueron transformados por la gracia. Estos fueron personas que nunca, hermano, nunca fueron cambiados. Entonces, si nunca fueron cambiados, entonces seguramente no son cristianos. Y pastor, ¿usted por qué lo dice? ¿Quién es usted? No lo digo yo, lo dice la palabra. Yo no soy quién. La palabra es la que te pone entre la espada y la pared. La palabra es la que te pone entre la espada y la pared si verdaderamente tú puedes ver si tú eres una persona transformada, salvada por Dios. No, yo estoy acá en la iglesia. ¿Y por qué viniste a la iglesia? ¿Porque Dios te salvó? ¿O vienes a la iglesia para usar las cosas de Dios como un trampolín para que te den lo que tú quieras? Para usar la iglesia, ya que por medio de la iglesia yo reciba honor, gloria y reconocimiento. Vengo a la iglesia para buscar bendiciones. No, mira, hermano, si tú vienes a la iglesia a buscar bendiciones, viniste al lugar equivocado. Aquí a la iglesia viene aquel que fue traído por el Señor, porque el Señor lo salvó, y está tan agradecido al Señor por lo que Él hizo en su vida, que puede reconocer y se da cuenta de que estaba camino al infierno y hoy está camino al cielo, mi hermano. ¿Qué más puedo pedir? Fui alcanzado por la gracia. Por eso Pablo dice, yo no tengo ningún mérito. Yo no soy merecedor de ninguna honra, ni de ninguna gloria, ni de ningún atributo, ni de ningún valor. El único es Jesús. No tenemos mérito en nada, mi hermano. Pablo dice, hasta las buenas cosas que ustedes ven, fue Él que me capacitó para hacerlas. El ser apóstol me capacitó el Señor. El ser servidor me capacitó el Señor. No hay algo mío, no hay nada mío, mi hermano. No hay nada mío, todo es del Señor. Entonces a veces cuando tú ves esos supuestos cristianos, mi hermano, que están buscando una posición, están buscando un reconocimiento, yo me pregunto, ¿serán verdaderamente cristianos? ¿O estará el ego en su corazón reinando? Decía un pastor, decía que cuando uno fue alcanzado, este es el pastor Surgel Michelem, un gran pastor y teólogo de Centroamérica, y él decía que cuando uno fue alcanzado por la gracia de Cristo,
Jesús está en el trono de su vida. Pero cuando Jesús no está en el trono de tu vida, entonces el ego y el amor propio es el que reinan en tu corazón. Por eso el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo. Una persona muerta, mi hermano, no tiene valor su vida. Ya estás muerto. Si tú fuiste muerto en Cristo Jesús, ya tú no vives, como dice Pablo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Pablo dice: yo fui salvado por la gracia. Y dice en el versículo 14: por la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Pablo dice que la gracia que me salvó también me capacitó en la fe y en el amor. Sí, en el amor yo me amo a mí mismo, no, el amor a Dios. El amor a su palabra, el amor a sus doctrinas, el amor a la obediencia, el amor a la fidelidad. Porque esa gracia me capacita para ser fiel a Dios. Esa gracia me capacita a mí para no ser blasfemo contra el Espíritu Santo. Esa gracia me capacita a mí para yo tener cada día más hambre de sus verdades. Pablo dice: esta gracia que a mí me salvó también abundó con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Dice Pablo: yo fui capacitado en la fe y el amor para hacer la obra. Todo cristiano que fue alcanzado por la gracia recibe fe y amor. Ahora fíjate algo, y con esto cierro. En el siglo XVIII hubo un gran predicador llamado John Wesley, o Juan Wesley, como usted quiera. Este fue un gran predicador del siglo XVIII. Él fue usado por Dios para vivir el avivamiento más importante que Estados Unidos tuvo. Pero en sus inicios él se crió en una familia cristiana y él decide ser cristiano. Él decide convertirse en misionero, y en uno de esos viajes como misionero él viaja de Inglaterra a Europa, a Estados Unidos, y de regreso él va en un barco con muchos otros cristianos, y a la mitad del viaje, en medio del océano, se levanta una gran tempestad. Esta tempestad empezó a golpear el barco de tal manera que se creía que todos iban a morir. Él en ese momento empezó a sentirse desesperado, empezó a tener pánico, empezó a tener angustia, empezó a tener depresión, empezó a sufrir, empezó a tener miedo a la muerte. Y en ese momento él pudo ver a estos cristianos que iban en el barco. Iban cantando, disfrutando, descansando en el Señor. Entonces en ese momento John Wesley se miró a sí mismo y dijo: yo verdaderamente no soy un hijo de Dios. Él se hacía pasar por cristiano. Él creía que era cristiano, pero las circunstancias le revelaron a él que él no tenía fe en el Dios que sostiene los cielos y la tierra. Él no tenía fe en un Dios que es un Dios protector, un Dios que controla los vientos y los mares, un Dios proveedor, un Dios poderoso. Y él estaba ahí desesperado, peleando por su vida, queriendo salvarse con sus fuerzas, queriendo salir de esa circunstancia, mientras los otros cristianos verdaderos estaban ahí descansando en la soberanía de Dios. Ese día fue el día que John Wesley recibió la gracia del Señor.
Ese fue el día en que Él vio su pecaminosidad, vio su condición de perdido, mi hermano. Yo a veces me pregunto de algunos cristianos, no, pastor, porque yo antes de conocer al Señor era una persona celosa de mi pareja. Yo ya hace 10 años que estoy en el camino del Señor, pero sigo siendo celoso. Yo antes de conocer al Señor le tenía miedo a la muerte y ahora 20 años que estoy caminando con el Señor sigo teniendo miedo a la muerte. Yo antes era una persona que buscaba que todos me amaran, que todos me quisieran, porque tuve el abandono de mi padre y de mi madre y quiero la aprobación de mi familia, de todo lo que me rodean. Ahora pasaron 5 años en el camino del Señor, 10 años en el camino del Señor y sigo siendo igual. Tal vez deberíamos hacernos la pregunta que John Wesley se hizo. ¿Verdaderamente he nacido de nuevo? ¿Verdaderamente mi vida ha cambiado? Hay un corazón dadivoso, hay un corazón de fe, hay un corazón de amor, hay un corazón de fidelidad, hay un corazón de servicio, hay un corazón de amar cada día más al Señor, ¿o no? ¿O simplemente uso la iglesia para convencer mi conciencia pecadora de que soy cristiano y que voy a ir al cielo? Hermano, ese es el peor de todos los engaños. La Biblia dice, no te engañes, no te engañes. A la luz de la palabra, no lo que tú crees sentir, no lo que tú crees, no. Yo he conocido gente, hermano, que me han afirmado a mí, no, porque yo soy salvo, pero las circunstancias revelaron todo lo contrario. Entonces, quizás en este domingo sería bueno, mi hermano, que este análisis lo hagas aquí, en esta vida, en esta tierra. Y que si te pasara como John Wesley, tú puedas clamar a Dios y decirle, Señor, dame la oportunidad de nacer de nuevo. Sálvame, Dios amado. Transforma mi vida. Que tu gracia que puede salvarme, creo en esa gracia, porque no es por mis méritos, no es por mi obra, no es porque yo valga algo, no es porque yo merezca algo, es simplemente por tu soberanía, por tu grandeza, por tu gloria, Dios. No soy quien yo para decir cómo hacer. Tu palabra dice, ¿quién recibirá quién aconsejará a Dios? Yo necesito, Dios, de tu consejo. Tal vez hoy, Dios, tú me estés aconsejando a evaluar mi vida a la luz de la palabra. Como dice, mirando a un espejo, pero cuando me alejo, me olvido el rostro. Eso es aquellas personas que leen la Biblia, mi hermano, pero no la consideran. Porque no dejan que la palabra, hermano, golpee en su corazón. Porque no quieren ser transformados. Déjate transformar. Deja que la verdad del Evangelio entre en tu vida. Y esa verdad te convenza de pecado y te convenza de la salvación que necesitamos para poder ser alcanzado por esa gracia. Mi hermano, que en este domingo el Señor haya hablado a tu vida a través de la palabra de Dios y que hayas podido reflexionar, meditar en todo lo que se ha hablado. Dios te bendiga mucho. Sigue adelante, hermano. Es preferible analizar tu vida en esta vida y no analizar tu vida cuando te encuentres delante del Señor y encontrarte con que el Señor te diga, apartados de mí, hacedores de maldad. Y tú le digas, Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre evangelizamos, en tu nombre hicimos tantas cosas, pero hoy quizás me he perdido. Mi hermano, que Dios te bendiga mucho y que la gracia del Señor llene tu vida para salvación y para transformación. Dios te bendiga mucho. Nos vemos
el domingo que viene. Chau, bendiciones para todos. Lo que has hecho